Vamos a dar en un momento más comienzo a nuestro webinar del día de hoy. Mientras tanto, o mientras damos comienzo a este evento, les pido a los asistentes sean tan amables de mantener los micrófonos cerrados, por favor. Esto con la idea de mantener cierto orden y calidad en el audio del webinar. Por supuesto, estamos a la expectativa de sus preguntas, estamos a la expectativa de cualquier duda que puedan tener, de cualquier comentario o respuesta que quieran compartirnos. Les propongo que utilicemos el chat de esta sesión de Zoom y yo con mucho gusto le compartiré a la ponente del día de hoy, le iré compartiendo las preguntas que ustedes nos hagan. Al final también tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, pues la idea es hacerlo así para hacer más dinámico este evento. Y bueno, como saben, el tema del día de hoy es un vistazo al fideicomiso de garantía impartido por Genoveva Franco. Genoveva Franco es directora de productos fiduciarios en Click Seguridad Jurídica, empresa que ofrece servicios fiduciarios. Les platico un poquito de Genoveva. Genoveva es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, tiene una maestría en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Sur, es especialista en temas inmobiliarios y de propiedad intelectual, avalada con certificaciones de la AMPI y OMPI. Desde febrero del 2015 se incorporó a la firma Click Seguridad Jurídica como responsable del área inmobiliaria, donde colabora, entre otros temas, con la estructuración, elaboración y administración de fideicomisos de garantía y para desarrolladores inmobiliarios. Muchas gracias por acompañarnos, Genoveva. Te cedo la palabra. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la presentación, Octavio. Nada más, ¿me podrás habilitar para que pueda compartir? Ok, creo que ya está. Sí. Ok, bueno, quisiera empezar dando gracias a todos los asistentes. La verdad es que tenemos gente prácticamente de toda Latinoamérica. Un saludote para la gente de Centroamérica que nos está acompañando y nos está escuchando. Para mí es un honor poder platicarles del tema de fideicomiso, cómo lo manejamos aquí en México, qué tanto se puede hacer con un fideicomiso de garantía. O sea, prácticamente es un vistazo. Si nos sentamos a tomar un café y a hablar de fideicomisos, les prometo que nos va a dar la madrugada y vamos a seguir hablando de fideicomisos, ¿no? Entonces, queremos hacerlo muy corto, muy preciso y muy ágil y muy rápido, ¿no? Para que se puedan llevar este pequeño vistazo de qué es el fideicomiso de garantía, cuáles son las diferencias y lo puedan entender un poquito más para poder utilizarlo, ¿no? Vamos a comenzar, si les parece bien, con qué es un fideicomiso. Seguramente lo han escuchado en muchísimos lugares. Hace ratito hablaba con una persona en Estados Unidos y pues ellos lo manejan como trust. Aquí en México prácticamente un fideicomiso y en muchas partes de... Este contrato de Marruecos de la tengo. Perdón, nada más sí les voy a pedir un favorzote. Si pueden tener el micrófono sí, apagado. Gracias. Comenzamos. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso prácticamente, y así está en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es un instrumento mediante el cual una persona va a aportar algo a un patrimonio autónomo para efecto de destinarlo a algún fin en específico, ¿no? Este fin puede ser prácticamente cualquier cosa que sea lícita y esté determinada dentro del contrato. Para que pueda darse un fideicomiso tiene que estar en la ley, tiene que estar por escrito. Si estamos hablando de bienes inmuebles, bueno, tiene que hacerse mediante escritura pública. Cuando son bienes muebles o acciones o derechos, se puede hacer mediante contrato privado, pero siempre tiene que estar por escrito, es un requisito. ¿Quiénes son las partes que intervienen en el fideicomiso? Generalmente son tres, que son nuestros principales actores. Va a ser el fideicomitente, la persona que va a aportar. Muchas veces suena ahí como trabalenguas, fideicomiso, fideicomitente, fideicomisario, fiduciario. Sin embargo, es muy fácil. O sea, fideicomitente va a ser la persona que va a aportar el inmueble o lo que sea al fideicomiso, o sea, cualquier bien al fideicomiso. El fiduciario va a ser la persona que va a administrar. Aquí en México tienen que ser personas que la ley las contemple para que puedan fungir como fiduciarios.
En el caso de Click Seguridad Jurídica, somos una SOFOM. Las SOFOMes pueden hacer fideicomisos siempre y cuando sean de garantía, entonces conocemos muy bien ese tema, ¿no? O sea, va a ser la persona que va a administrar ese patrimonio. Y fideicomisario va a ser la que va a recibir los frutos del fideicomiso, o va a recibir la garantía, o va a ser la persona que va a salir beneficiaria con el fideicomiso, ¿no? A esto se le pueden anexar otro tipo de personas, o sea, existe también en el mundo fiduciario el fideicomisario sustituto, prácticamente va a ser del fideicomisario la persona que va a tener derechos en caso de muerte o fallecimiento, cuando estamos hablando de personas físicas. Existe el depositario, la persona que va a tener la posesión de los inmuebles o la posesión de lo que se vaya a aportar, y bueno, van a tener ciertas responsabilidades ahí por medio del contrato. También encontramos el fideicomisario en primer lugar, en segundo lugar, conforme ahora sí que sea la participación que vayan a tener en el proceso, ¿no? Prácticamente eso es un fideicomiso. ¿Cuál es la distinción o qué lo hace especial de otros contratos? Muy simple, que lo que se vaya a aportar deja de ser de la persona que lo va a aportar y se vuelve un patrimonio autónomo. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Conlleva una serie de temas ahí muy interesantes, pero prácticamente ese es el chiste del fideicomiso, o sea, la ventaja que tiene un fideicomiso. Ahora, aquí en México existen fideicomisos públicos y fideicomisos privados. Queremos hacer nada más un hincapié y una pequeña diferencia entre ambos para que quede muy claro cuál es uno y cuál es el otro. Prácticamente el fideicomiso privado es cuando intervienen como fideicomitente, o sea, tanto el fideicomitente como el fideicomisario son personas físicas y morales privadas. Y cuando estamos hablando de un fideicomiso público, es porque se van a aportar recursos públicos y que por medio de una entidad pública que se van a financiar proyectos definidos y con fines específicos, ¿no? Hace un año aproximadamente sonó mucho el tema de la cancelación de fideicomisos públicos. Muchos clientes se nos acercaron y nos dijeron, oye, está en riesgo mi patrimonio porque yo traigo un fideicomiso patrimonial y ya están cancelando fideicomisos. Realmente no, a nosotros no nos toca, bueno, hasta ahorita no nos toca hacer nada de ese tema, porque estamos hablando de un fideicomiso privado, ¿no? ¿Qué se puede aportar a un fideicomiso? Que eso es algo que muchísima gente ha preguntado y ha tenido la duda. Prácticamente cualquier bien que sea objeto de comercio se puede aportar a un fideicomiso. Estamos hablando desde bienes inmuebles, bienes muebles, tractores, obras de arte, acciones, valores, derechos, o sea, incluso derechos de marcas, derechos de cobro de alguna renta, cualquier cosa que sea objeto de comercio y que tenga un valor puede ser aportado al fideicomiso. No podemos recibir en fideicomiso, por ejemplo, la propiedad de un bien que se encuentre en un ejido, porque no es propiedad de la persona que lo estaría aportando, a menos que todo el ejido lo vaya a aportar. Pero sí podemos recibir derechos respecto a esos usos de bienes, ¿no? O sea, por dar un ejemplo, generalmente casi todos los fideicomisos que podemos ver en el mercado, los más famosos, se tratan de fideicomisos con bienes inmuebles. Sin embargo, pues ahora sí que hay una gran gama de productos fiduciarios que cada fiduciario va a manejar, ¿no? Otro tema que es muy importante recalcar aquí es de que no existe en la ley más que dos tipos de fideicomiso: el fideicomiso en general y el fideicomiso de garantía. Lo que son fideicomisos de administración y fuente alterna de pago, o fideicomisos para desarrollos inmobiliarios, o fideicomisos de zona restringida, por ejemplo, son motes que cada fiduciario le va a dar. Cada banco o cada SOFOM le va a dar a sus productos para promocionarlos y para poder identificarlos, ¿no? O sea, es muy diferente que venga una persona y nos diga, oye, quiero un fideicomiso, a que venga y nos diga, oye, quiero un fideicomiso para construcción de un desarrollo inmobiliario. Ya vamos a saber que se trata de tal producto en específico, ¿no? Hasta ahí creo que va claro. Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué es la diferencia entre un fideicomiso y un fideicomiso de garantía? Prácticamente la definición es la misma, nada más que el fideicomiso de garantía se va a entender que es un fideicomiso de garantía si el fin del mismo es garantizar algo. Generalmente es cumplimiento de una obligación o la preferencia de pago.
existe mucha controversia ahí respecto a qué fideicomisos pueden ser de garantía y qué fideicomisos no pueden ser de garantía. En lo personal nos he tocado incluso notarios que nos han dicho, oye, es que un fideicomiso para un desarrollo inmobiliario no puede ser un fideicomiso de garantía. Realmente sí, porque hay una obligación que tenemos que cumplir y hay una obligación que tenemos que garantizar, ¿no? Entonces, en el caso de los desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, es de que se construye el desarrollo inmobiliario y que se le otorgue a cada participante del proyecto la contraprestación que se haya otorgado. Y en el caso, por ejemplo, que se le pague el fideicomitente a la persona que vaya a aportar el inmueble, la contraprestación, ¿no?, correspondiente. O sea, ese tipo de cuestiones que vienen dentro del contrato y que hay que establecer muy bien desde un inicio, esas van a ser las obligaciones a garantizar. Y por eso, bueno, pues estamos hablando de que el fideicomiso va a ser un fideicomiso de garantía. Hay una pregunta por ahí. Las preguntas las vamos a leer al final. De todos modos, dentro de la presentación, intenté incluir varias de las preguntas que nos hicieron al momento de registrarse. Les agradezco muchísimamente porque hayan hecho sus preguntas. Espero contestarlas todas y de todos modos vamos a abrir un capítulo de preguntas y respuestas para poder enfocarnos precisamente en estos temas, ¿no? Ahora, como les decía, o sea, el fideicomitente va a ser la persona que va a aportar. El fiduciario, en el fideicomiso de garantía, perdón, fideicomitente va a ser la persona que va a aportar el inmueble. El fiduciario va a ser la persona que va a administrar y que va a verificar que se cumpla el fin que se haya establecido, que se cumpla la preferencia de pago a favor del fideicomisario. El fideicomisario va a ser la persona que va a tener la preferencia de pago para los fines del fideicomiso, ¿no? Hablando, por ejemplo, en fideicomisos de garantía en el que se están garantizando operaciones de crédito, generalmente el fideicomisario es la institución financiera que otorga el crédito. El fideicomitente puede ser o no el acreedor, el acreditado, perdón, y digo puede ser o no, porque muchas veces el acreditado no trae bienes para poder dar en garantía, se consigue un deudor solidario, entonces para efectos del fideicomiso, el deudor solidario va a ser el fideicomitente, porque va a ser la persona que va a otorgar la garantía, no el acreedor, no el acreditado, perdón. Y el fiduciario, bueno, pues va a ser la persona que va a cuidar que se cumpla con lo que se haya establecido. ¿Qué pasaría en caso de incumplimiento? Bueno, pues hay que iniciar el proceso convencional de ejecución o el proceso de ejecución del fideicomiso y ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿no? Ay, se me traba un poquito la presentación. Ok. ¿Qué tipo de fideicomisos podemos encontrar en el mercado? Y esto lo estamos hablando muy a grandes rasgos, ¿no? Podemos encontrar los fideicomisos de garantía con bienes inmuebles, o sea, en los que nos van a aportar bienes inmuebles para cumplir algún fin en específico, para cumplir alguna obligación de pago. Fideicomisos de garantía con bienes muebles, tractores, derechos, etcétera, etcétera. Fideicomisos de garantía de administración y fuente alterna de pago. Y bueno, pues también podemos encontrar el fiduciario complemento, ¿no? Que de este tema incluso me gustaría hacer un webinar más adelante específicamente del tema de fiduciario complemento, porque es un tema súper interesante, pero no me gustaría abarcarlo mucho en este webinar porque no nos va a alcanzar el tiempo para responder todas las dudas que puedan tener, ¿no? Ahora, puede existir un fideicomiso en el que nos otorguen inmuebles, bienes muebles y también derechos al cobro de algún arrendamiento, por ejemplo. Sí, es muy común. Muchas veces el acreditado no tiene la forma de garantizar o de llegar al aforo que se requiere para cubrir, para que se le pueda otorgar un monto de crédito determinado, pero sí trae derechos al cobro, ¿no? En ese momento se puede hacer una combinación, pueden aportar bienes inmuebles, supongamos que le quieren otorgar un crédito de 2 millones de pesos, va a otorgar una casa de 1 millón de pesos, va a otorgar tractores con un valor de otro millón de pesos y tal vez derechos al cobro por 2 millones de pesos, ¿no? De la renta de esos tractores o de la renta de esos inmuebles. Con eso ya cubre el aforo 2-a-1 recomendado para otorgar créditos y se le puede otorgar. Entonces, ¿qué estaría pasando? Se apertura una cuenta del fideicomiso, están cayendo los recursos de los derechos al cobro a la cuenta del fideicomiso, siempre y cuando por cuenta y orden, o sea, para no meternos ahorita en temas muy fiscales, estaríamos recibiendo nosotros como fiduciarios los derechos al cobro
se le paga al acreditado, al acreedor, el monto correspondiente, depende de cómo esté la tasa de interés y todo el tema, pero se le paga al acreditado y el remanente ya se le da al fideicomitente, ¿no? Es una opción que se puede manejar en caso de que algún cliente no logre alcanzar el aforo solicitado, ¿no? Ahora, ¿cómo es la estructura? Y esto es de un fideicomiso realmente en general. Ahora sí que es un poquito genérico este tema. Sin embargo, muchas veces va a cambiar, ¿no? Dependiendo de qué producto fiduciario estamos hablando. Pero con el fideicomiso de garantía planito, o sea, con bienes inmuebles como garantía, en una primera instancia se va a establecer la relación de crédito entre el deudor y el acreedor. Esto, bueno, por medio del contrato de crédito. Se entrega, se hace el fideicomiso, se entrega el bien en garantía, registralmente hay una transmisión de propiedad ahí, tiene que quedar el nombre del fiduciario. Si no tenemos esto, prácticamente estamos un poquito a la deriva. Me ha tocado escuchar clientes que nos han dicho, oye, es que voy a hacer mi fideicomiso de manera privada, pero me van a aportar un bien inmueble en garantía, ¿no? Esto no se puede hacer porque no lo vamos a poder inscribir en el registro público de la propiedad y vamos a quedar ahí desprotegidos, ¿no? El acreedor va a quedar desprotegido. Cuando se trata de bienes inmuebles, hay que hacerlo mediante escritura pública, con notario público, se hace la escritura del fideicomiso, se otorga el bien en garantía, se hace la inscripción en el registro público y el fiduciario va a retener ese bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que nadie más va a poder meter algún embargo o hacer algo con este bien inmueble que esté en el fideicomiso. Ojo, con el bien inmueble no van a poder hacer nada, pero tal vez con los derechos que tenga el fideicomitente podrían, generalmente casi no pasa, pero podría iniciarse algún proceso de embargo de derechos fideicomisarios, no del bien inmueble, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Si estamos viendo que el fideicomitente puede ser una persona o el deudor puede ser una persona que en algún momento puede ser sujeto de embargo de alguna u otra manera, hay que analizar muy bien si sus derechos como fideicomisario en segundo lugar no se puedan ver afectados, ¿no? con algún tema ahí litigioso, pero el inmueble va a ser completamente protegido. ¿Qué va a pasar? Si cumple el deudor con el pago a favor del acreedor, ese inmueble se le regresa. Al considerarse el derecho de reversión dentro del contrato de fideicomiso, que prácticamente el derecho de reversión es el derecho a que se le regrese lo que está aportando. En ese momento no se están causando impuestos conforme a lo estipulado en el artículo 14 del Código Fiscal Federal y ya se extingue el fideicomiso. Ahora, si no paga, en ese momento se tiene que iniciar el procedimiento convencional de ejecución, ¿no? O proceso de ejecución extrajudicial. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero prácticamente es poner en venta el inmueble o adjudicárselo al favor del acreedor para efecto de cubrir ahí la garantía del fideicomiso. Ahora, ¿cómo está la estructura? Porque eso era una de las preguntas que nos llegaron al momento de que se registraron. ¿Cómo está la estructura del contrato legalmente, ¿no? Estamos hablando que es un contrato como cualquier otro. Tiene que llevar proemio, antecedentes, declaraciones. En el proemio generalmente se le pone el fideicomiso de garantía. Les dejé ahí 3 puntitos porque puede ser fideicomiso de garantía, administración y fuente alterna de pago. Podemos estar hablando de un fideicomiso de garantía con derecho de reversión. Podemos estar hablando de un fideicomiso de garantía sin derecho de reversión. Pueden darse múltiples ahí temas respecto del nombre del producto fiduciario, ¿no? Pero generalmente, bueno, pues siempre se empieza con el tema de fideicomiso de garantía. Posteriormente, los antecedentes, súper importante. Si se dedican o si quieren utilizar el fideicomiso de garantía para temas de recuperación de cartera, les recomiendo muchísimo que el tema de los avalúos lo tengan muy presente, que verifiquen que los peritos evaluadores estén certificados, que existan. Nos ha tocado gente que de repente nos presentan un avalúo y cuando buscamos la cédula del perito en la página de la SEP no existe. Yo les recomiendo mucho que verifiquen, porque prácticamente el avalúo del fideicomiso nos va a dar
el valor que va a tener el patrimonio del fideicomiso al momento de la constitución del fideicomiso, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Generalmente lo integramos en la parte de los antecedentes, cómo se adquirió la propiedad, todo lo que viene siendo parte de la propiedad, o sea, todo el antecedente que se pueda poner. Tema de predial, boleta de agua potable, también muy importante que se tenga al día al momento de constituir el fideicomiso. Obviamente que el inmueble también esté libre de gravamen. En las declaraciones, bueno, pues vienen las declaraciones que tenemos que cubrir por temas de prevención del lavado de dinero y por temas de contractuales, ¿no? O sea, las más típicas son, ahora sí que las generales, a pesar de que al final de la escritura en la personalidad también vienen las generales de las partes, a nosotros nos gusta también implementarlas en las declaraciones para, bueno, es un tema de buenas prácticas ahí. Temas bueno, ¿qué es voluntad? O sea, voluntad de las partes hacer el fideicomiso, cubrir muy bien el tema de prevención del lavado de dinero, el tema del aviso de privacidad. Hay que cuidar mucho, ¿no? Estos son como que prácticamente cláusulas de cajón. Ahora, en las cláusulas, ahí sí hay que generalmente, dependiendo del producto fiduciario, vienen prácticamente siendo trajes a la medida, ¿no? A menos de que se traten de fideicomisos ya estructurados o ya empaquetados de alguna manera, dependiendo del fiduciario con el que vayan a trabajar. Por ejemplo, nosotros en CLIC Seguridad Jurídica tenemos bastantes fideicomisos que ya traemos preestablecidos y empaquetados de alguna manera. Esto por temas de tiempos, o sea, a nosotros nos gusta hacer las cosas muy rápidas. Sin embargo, pues hay fiduciarios que no traen tal vez, o todos los hacen con traje a la medida. Entonces, ahí depende mucho de qué fiduciario. Sin embargo, entre las cláusulas, bueno, pues generalmente siempre se va a tener la cláusula de quién va a ser el depositario. El procedimiento convencional de ejecución también se incorpora como una cláusula más. El tema de jurisdicción y competencia, o sea, hay que establecerla dentro del contrato, si no van a tener que irse a litigar en donde esté el deudor. Esto porque así lo dice la ley. Personalidad de las partes, súper importante que las personas que estén compareciendo tengan la personalidad adecuada. Si el inmueble lo aporta una persona moral, ver que la persona moral tenga actos de dominio, porque si nada más tiene actos de poder para actos de administración, pues nos podríamos meter en algún problema ahí. Y las firmas, ¿no? Y bueno, pues prácticamente lo más importante del fideicomiso de garantía es que anexo al contrato de fideicomiso hay que establecer también la sección especial, o sea, aparte de hacerla dentro del clausulado del fideicomiso, hay que anexarla y manejarla como un anexo. Ese anexo tiene que venir con la firma del fideicomitente, sobre todo, porque así lo establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema y siempre cuidar que cuando tengamos un fideicomiso de garantía se maneje también el procedimiento en documento por separado, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Digo, ahorita estuvimos hablando y sí, padrísimo, cómo yo sigo manejando mi hipoteca y pues la verdad me va a salir mucho más barato. Realmente no. Déjame decirte cuáles son las 7 ventajas principales para un fideicomiso de garantía. En primer lugar, vas a mejorar hasta un 70% los tiempos de ejecución. ¿Por qué? Porque al hacer el proceso convencional de ejecución, o sea, al manejar un procedimiento convencional de ejecución, eso se realiza de manera extrajudicial. No tienes que iniciar un litigio para poder recuperar tu garantía. Esto quiere decir que, bueno, pues un litigio para una recuperación de una garantía hipotecaria te puede llevar mínimo unos 8 meses. Con el fideicomiso de garantía no. Estamos hablando de tiempos mucho menores. Ahorita vamos a ver específicamente la tabla de tiempos porque también es una de las preguntas que nos hicieron, pero realmente estamos ahorrando hasta un 70% los tiempos de ejecución. O sea, tu recuperación de cartera la vas a tener mucho más rápida. Hay una reducción de riesgos legales. Realmente al manejar un fideicomiso de garantía y al integrar el patrimonio a un patrimonio autónomo, estamos hablando que lo que esté dentro del patrimonio se va a encapsular. Esto no va a ser susceptible de algún embargo
o de que tu fideicomitente se divorcie y pues se tenga que liquidar ahí una sociedad conyugal o algo por el estilo. O sea, todo ese tipo de temas lo vas a proteger, ¿no? Y también vas a proteger en caso de muerte o fallecimiento. O sea, si tu persona, tu fideicomitente o la persona que te va a aportar es una persona física y fallece o queda en estado incapaz, con el mismo fideicomiso, bueno, pues vas a cuidar que se tenga un sucesor, que este sucesor vaya a tener los derechos del fideicomiso al momento de muerte o incapacidad del fideicomitente, ¿no? Esto prácticamente por default, muchos fiduciarios lo manejamos, porque antes, al no manejarlo, pues prácticamente teníamos que esperar a una sucesión para poder hacer algo con ese inmueble, ¿no? Con esto, prácticamente mostrando el acta de defunción o el acta de incapacidad, bueno, pues ya entra en funciones el fideicomisario sustituto y pues ahorramos ahí muchos tiempos, ¿no? Mantienen las utilidades del acreedor, es tan seguro que sí te van a pagar, que bueno, vas a mantener tus utilidades en todo momento, ¿no? El fideicomiso realmente es un tema de confianza, o sea, de hecho viene del tema trust, de la figura del trust en Estados Unidos, es tan de confianza que es, oye, préstame porque lo necesito, tan sí te quiero pagar que ahí te va mi casa en garantía. Si no te pago, quédatela. O si no te pago, véndela y recupera la garantía, pero sin iniciar ningún litigio, pero sí te la quiero pagar, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho pues, para que se pueda recuperar cualquier tipo de cartera, ¿no? Brinda seguridad jurídica a ambas partes, pues el fideicomiso al hacerse un patrimonio autónomo, bueno, va a brindar seguridad jurídica para todas las partes que intervienen en el proceso, aumenta la tasa de cumplimiento, eso está demostrado, como les comentaba, o sea, es un tema tan sí te voy a pagar, que ahí te va mi garantía, entonces están tan apurados en pagar que bueno, muy pocas veces se cae en incumplimiento cuando hay un fideicomiso de por medio. Va a mejorar la calificación de la cartera crediticia de los clientes y bueno, pues el fideicomiso se vuelve inembargable, ¿no? Estas son las 7 ventajas principales. Ahora, vámonos al tema de la ejecución para que terminen de captar todo lo que estamos hablando, ¿no? Antes de eso, quiero, creo que habrá sido unos 4 o 5 meses, dimos una plática de fideicomisos para una institución financiera y nos dijo, oye, está padrísimo eso que me estás diciendo, pero yo he hecho fideicomisos, recupero la propiedad del inmueble en un tiempo mucho menor a una recuperación de una hipoteca, pero la posesión es un relajo recuperarla, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con este tema y empezamos a buscar alguna salida para el tema de la posesión. Realmente no es nada fácil recuperar una posesión de un bien inmueble que esté en favor de otra persona, o sea, hay que iniciar un litigio ahí y no, generalmente no se resuelve tan rápido. Sin embargo, nos topamos que existe la figura de la mediación. La mediación prácticamente ya está en muchos estados de México. Si no está en muchos estados de México, se puede hacer, o sea, la legislación permite hacerlo en otros estados y teniendo jurisdicción en los estados en donde sí se establece la mediación. Y ahorita les voy a decir cómo funciona, ¿no? La mediación en Ciudad de México, los mediadores en Ciudad de México tienen fe pública y es un instrumento que se ha utilizado mucho para resolver conflictos futuros o presentes. Digo, prácticamente el mediador es el tercero, que va a llevar de la mano a las personas para que se puedan llevar este tipo de convenios y bueno, pues se utiliza prácticamente para cualquier rama, ¿no? Hay desde mediación escolar, hay con los padres de familia y los maestros, hay mediación en materia familiar, sobre todo en temas de pensiones alimenticias, mediación penal, mediación mercantil, que esta es la que nos interesa realmente, y prácticamente en cualquier tipo de conflicto que pueda existir, se puede resolver mediante una mediación si llega a un tribunal. Los convenios que se firman mediante mediación son considerados como cosa juzgada. O sea, esto quiere decir que no hay ningún instrumento, no hay ningún litigio que se pueda iniciar para tirar algún proceso de algún convenio de mediación. Esto es muy importante. Digo, prácticamente no hay ninguna chicana jurídica que se pueda hacer para poder tirar un convenio de mediación.
esto va desde, oye, te doy en renta mi inmueble, pero tienes que devolverme el inmueble en tanto tiempo, ¿no? Y si no me lo devuelves, voy a iniciar un proceso de ejecución de un convenio de mediación y pues te envío a la fuerza pública y bueno, pues esto estamos hablando de una, estamos hablando de que se va a recuperar la posesión del inmueble en un tiempo de 3 a 8 semanas prácticamente, ¿no? Entonces, es un tema que nos ha servido mucho y empezamos a darle vueltas al tema de la recuperación de la posesión del inmueble. Y lo que empezamos a hacer es utilizar la mediación, la figura de la mediación, para recuperar la posesión. ¿De qué manera? Prácticamente esto lo firmamos a la par del fideicomiso de garantía. Por una parte es el contrato de fideicomiso y por otra parte es el convenio de mediación. El mediador llega a arreglos y con eso estamos asegurando de que en caso de incumplimiento, la persona que tenga la posesión del inmueble, el depositario, nos tiene que entregar el inmueble. En caso de que no nos entregue el inmueble, iniciamos el proceso o la ejecución del convenio de mediación y estamos hablando que nos va a llevar unas 3 a 8 semanas para recuperar la posesión también del inmueble, ¿no? Entonces, con eso ya no estamos esperando años para recuperar una posesión, sino es cuestión de unos pocos meses y unas pocas semanas y bueno, pues ya tenemos cubierto tanto propiedad como posesión, ¿no? Bueno, esta es una lámina más del tema de la mediación. ¿Cuáles son los objetivos de utilizar esto? Bueno, vamos a reducir los riesgos legales y personales de ambas partes. Vamos a mitigar y hacer eficiente la colocación del dinero. ¿Y eficiente por qué? Bueno, pues porque vas a estar tan seguro de que vas a recuperar tu inmueble junto con la posesión en caso de un incumplimiento, que pues va a ser un poco más fácil empezar a dar créditos, ¿no? Está bien demostrado también que mucha gente se niega a hacer un fideicomiso de garantía y se niega a hacer un convenio de mediación. Y bueno, pues ahí estamos viendo que tal vez la gente que te esté pidiendo este crédito era alguien que no estaba muy dispuesta a pagarte, ¿no? Entonces, es un tema ahí interesante. Brinda seguridad jurídica. Al firmarse ante un mediador privado, se hacen las veces de sentencia definitiva con el efecto de cosa juzgada. Vamos a ahorrar hasta 70% en días laborales para la ejecución. Vamos a aumentar la tasa de cumplimiento hasta un 90% más efectiva. Vamos a hacer eficiente las reservas en virtud de que los créditos son considerados como los créditos considerados como cartera vencida se van a solucionar de una forma muy puntual y muy expedita. Se va a mejorar la calificación de cartera para los acreedores y hay una reducción de cartera vencida porque, bueno, pues vamos a hacer muy rápidas las ejecuciones y muy eficientes, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del fideicomiso o la mediación contra otros tipos de garantías como la prenda o la hipoteca? En una primera instancia, bueno, pues vamos a bajar tiempos, costos y reservas. Otra de las preguntas que nos hacía mucho es, oye, ¿cómo cotizan los fiduciarios o de qué manera se puede establecer un parámetro? Esta respuesta realmente depende mucho de cada fiduciario. Generalmente, cuando hablamos de fideicomisos de garantía para garantizar créditos, se basan en el monto de crédito. Si estamos otorgando un crédito de 2 millones de pesos, a lo mejor tu fiduciario te cobrará un porcentaje de esos 2 millones de pesos. No hay una tarifa fija, realmente depende mucho de fiduciario a fiduciario, pero bueno, no es tan caro. Si nos comparamos los tiempos y los costos que te pueda cobrar un abogado para recuperar una garantía hipotecaria, bueno, pues realmente vemos que el fideicomiso te va a salir muchísimo más barato. Hay una disminución de costo, tiempo y reservas, y hay un aumento en cumplimiento, ejecución y seguridad jurídica con el fideicomiso en contra de otras partes. El fideicomiso de garantía, como les comentaba, contra otras garantías, se va a ejecutar sin la intervención de un juez. Esta es una de las características más interesantes del fideicomiso. En el mismo instrumento podemos incluir bienes muebles, inmuebles y derechos para garantizar el mismo crédito, para garantizar la misma obligación. No necesariamente tiene que ser crédito. Recordemos que, el fideicomiso de garantía puede hacerse como un fideicomiso de garantía siempre y cuando se cumpla con
con garantizar alguna obligación. No necesariamente tiene que ser crédito, puede ser alguna obligación para pagar, no sé, alguna compraventa o alguna obligación para pagar la contraprestación para un desarrollo inmobiliario, o sea, depende de cuál vaya a ser el destino del fideicomiso, ¿no? Hay una rápida transmisión de propiedad en caso de incumplimiento. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo el tema de tiempos. Se puede garantizar créditos y obligaciones con un mismo instrumento, incluso pueden existir dos fideicomisarios. No siempre es muy recomendable, o sea, porque, bueno, pues si incumple uno hay que ejecutar toda la garantía, pero sí se pueden utilizar dos fideicomisarios o dos beneficiarios con un mismo fideicomiso. El patrimonio es inembargable, esto es súper importante, deja de ser de Juan Pérez y pasa a ser propiedad del fiduciario. Con esto estamos cubriendo cualquier eventualidad que le pueda suceder a Juan Pérez. Hay una protección en caso de concurso mercantil, muerte o incapacidad de la persona que los aporta. Es útil en la planeación patrimonial del deudor. Tenemos clientes que incluso nos han hecho fideicomisos para garantizar algún crédito, terminan de pagar el crédito, nos dicen, oye, ni me lo regreses, déjalo porque quiero que sirva como un fideicomiso patrimonial, ¿no? Entonces ahí cambian los fines del fideicomiso, lo dejamos como un fideicomiso con tintes patrimoniales, ahí la obligación va a ser garantizar la voluntad del fideicomitente y ahora sí que cualquier obligación futura que se pueda presentar con el contrato, y se aplica pena convencional al depositario en caso de que el depositario no entregue el inmueble al momento de la ejecución. Esto también es importante, sin embargo, bueno, sí, ahora sí que sí, hacemos la mediación y hacemos el fideicomiso, tenemos muy cubierto este tema del depositario. En cuanto a días para recuperar una garantía inmobiliaria, estamos hablando que un fideicomiso sin mediación, podemos recuperar la propiedad y la posesión en 230 días hábiles. Realmente, pues, no es tanto tiempo, o sea, si lo comparamos con una prenda o hipoteca, que son 1,310 días hábiles, o una hipoteca con mediación. Ahora, seguramente pensarás, oye, pues si puedo utilizar la mediación para el fideicomiso, pues la puedo usar con la hipoteca y con eso ya terminé mi tema, ¿no? ¿Qué pasa? Que al hacer la hipoteca con la mediación, no estás encapsulando el inmueble, sigue estando a nombre de Juan Pérez o de la persona que sea tu acreedor, que sea tu acreditado, perdón. Entonces, si algo le llegara a pasar a esa persona o si le llegaran a demandar o si llegara a tener alguna obligación y que se tenga que cubrir, realmente vas a poner en riesgo, a pesar de que esté mediada la hipoteca, vas a ponerla en riesgo. Con el fideicomiso te vas a evitar todo esto, ¿no? Y realmente, bueno, pues el tiempo de ejecución va a ser menor. Y estamos hablando que un fideicomiso con mediación lo podemos ejecutar hasta en 140 días hábiles. Estos tiempos son muy conservadores, realmente, o sea, hemos visto ejecuciones en 180 días hábiles en fideicomisos y mediación. Entonces, ahora sí que no va a ser mucho menor, vaya, a lo que sea que se garantice sin un fideicomiso. Por ahí, no sé si tengan alguna pregunta del fideicomiso de garantía. Hay varias preguntas en el chat, Geno, Okay. nada más que algunas son antes. ¿Quieres que vayamos resolviéndolas o las vemos al final? Sí, yo creo que sí valdría la pena, Octavio, antes de pasar un poquito a la presentación, o si quieren, presentamos, porque bueno, hay una parte que creo que va a resolver igual una de las dudas que nos hicieron. Nada más, ahora sí que para cerrar con el tema de las láminas, vamos a hablar un poquito de quiénes somos. Nosotros somos Clic Seguridad Jurídica, somos una SOFOM, tenemos prácticamente 11 años de existir aquí en México y nos hemos dedicado orgullosamente al tema de fideicomisos, ¿no? Es algo que nos encanta hacer, a mí en lo personal me apasiona hacer y creo que parte del equipo está muy apasionado con el tema de los fideicomisos, o sea, comemos, dormimos, soñamos con fideicomisos. Nuestra finalidad es ayudar a nuestros clientes a armar los fideicomisos que necesiten y a resolver los problemas que puedan surgir derivados de cualquier temas de obligaciones, ¿no? Nosotros diseñamos fideicomisos, creamos estructuras fiduciarias, administramos fideicomisos, nosotros somos un fiduciario,
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito dice que los fideicomisos los fideicomisos de garantía se pueden hacer por medio de una SOFOM. Entonces, nosotros estamos muy especializados en este tema y siempre buscamos la tranquilidad y felicidad de nuestros clientes, obviamente cuidando la seguridad jurídica en todo momento. Eso es un poquito más gráfico. Me voy a adelantar, de todos modos, la presentación se la van a hacer llegar a todos a sus correos. Pero aquí me quiero detener un poquito, porque nos preguntaban, oye, ¿un fideicomiso de zona restringida puede ser un fideicomiso de garantía? Realmente sí. Les voy a decir cómo. Los productos que manejamos en Click, que ahora sí que hemos probado y que hemos estructurado y estudiado durante muchísimo tiempo, nos ha abierto la posibilidad de armar esquemas fiduciarios para fideicomisos de garantía no convencionales o no tan comunes, ¿no? Nos gusta ahora sí que redondear nuestros productos en cuatro grandes grupos. El primero es relacionados con créditos y obligaciones. Ahí estamos hablando prácticamente lo que hablamos durante la presentación de fideicomisos de garantía planitos, ya sea que nos aporten inmuebles, recursos, pero van a servir para garantizar una obligación, una fuente alterna de pago. Tenemos los fideicomisos inmobiliarios y aquí me voy a detener un poquito en la zona restringida, que bueno, el nombre que traemos en el grupo es My Trust. Este tipo de fideicomisos, ¿cómo puede ser un fideicomiso de garantía? Realmente no es que el fin último del fideicomiso sea ahora sí que cuidar los intereses del extranjero, ¿no? Sin embargo, el fideicomiso se puede hacer como fideicomiso de garantía, ya sea garantizando una obligación de futura que pueda tener el acreedor, el extranjero, perdón, o garantizando algún tema de pensiones alimenticias, o garantizando el mismo pago de los honorarios fiduciarios. Muchas veces, bueno, pues he sabido que los extranjeros hacen este tipo de fideicomisos, luego se van a sus países de origen y pues dejan ahí el inmueble durante 20 años y a veces hasta se mueren y pues no sabemos qué hacer con ese inmueble. Podemos interpretar, o meter el tema del fideicomiso para garantizar también el pago de los honorarios a favor del fiduciario. Esa es una de las facultades que tiene el fiduciario o cualquier fiduciario al momento de hacer fideicomisos. Tenemos el escrow account, ese es para garantizar prácticamente compraventas. ABAS B, o fideicomisos para desarrollos inmobiliarios, que también ha entrado mucho en controversia. Tenía mucho tiempo, bueno, yo llevo 7 años en la empresa y tenía mucho tiempo que no escuchaba a un notario que me diga, oye, es que no se puede hacer un fideicomiso de desarrollo inmobiliario con una SOFOM como fiduciaria. Realmente esto no tiene ni pies ni cabeza porque hay una garantía a cumplir, o sea, hay que pagarle a la persona que nos está aportando el terreno su retorno, o sea, por haber aportado el terreno al fideicomiso. De esto, bueno, posteriormente vamos a hacer un webinar muy enfocado al tema de fideicomisos de desarrollos inmobiliarios. Nos encantaría también que nuestro fiscalista también esté en este webinar, porque creo que va a ser súper interesante también su opinión. Tenemos los fideicomisos asociativos para renta de inmuebles. ¿Cuál es la garantía ahí? Bueno, pues que se le entregue a cada parte su porcentaje correspondiente, ¿no? Siempre, y bueno, es un tema que hemos visto, casi en cualquier fideicomiso podemos encontrarle alguna garantía, ¿no? Porque todos los fideicomisos que se hagan, al menos aquí en México, tienen que tener un fin, y ese fin tiene que ser lícito. Entonces, para cumplir ese fin, siempre podemos usar un fideicomiso y bueno, pues dependiendo, a menos de que la ley así lo establezca, se pueden hacer como fideicomisos de garantía. Respecto a negocios y planeación patrimonial, tenemos fideicomisos asociativos, empresariales, club de inversionistas, trajes a la medida, en caso de clientes que, bueno, quieren su fideicomiso y quieren todas sus acciones y todos sus inmuebles en un solo patrimonio para garantizar qué va a pasar en caso de que ellos no estén como patrimonial. Bueno, pues también se puede hacer como un fideicomiso con SOFOM. Tenemos el Fidevida, prácticamente es un fideicomiso, perdón, para garantizar ahí estudios a favor de los hijos y bueno, descendientes en línea recta. Trae un tema fiscal ahí muy interesante que, bueno, me encantaría igual comentárselos. Y el fiduciario complemento
¿cuándo entra o en qué momento entra la jugada? Realmente cuando la persona que otorga el crédito y la persona que va a administrar la garantía, que va a actuar como fiduciario, es la misma persona, por un tema de buenas prácticas, generalmente utilizan un fiduciario complemento, va a ser un fiduciario que va a entrar en funciones en caso de que se incumpla que exista un incumplimiento y se tenga que ejecutar ese inmueble, ¿no? Entonces, nosotros también brindamos ese servicio, o sea, nosotros actuamos como fiduciario complemento para otros fiduciarios amigos, entonces es algo también que nos ha gustado mucho hacer, ¿no? Y ahora sí, yo creo que ya es hora de que nos vayamos con las preguntas y respuestas. Claro. Octavio, no sé si tú las dices o quieres que yo las vaya leyendo. Si quieres, te las voy preguntando, Geno. Ok. Me voy desde la primera. Gabriel Gómez pregunta, ¿en el fideicomiso inmobiliario puede generarse a través del fideicomiso de garantía? ¿No se consideraría fideicomiso administrativo? ¿Cuál sería su fundamento? ¿Sería debatible? ¿Cómo lo indica el notario? ¿Cómo lo indica el notario? Notariado, Sí, perdón. claro, mira, respondiendo a esa pregunta, como les comentaba, realmente ¿Sí no me existe, escuchaste? si buscamos en la Ley General de Títulos y Claro. Operaciones de Crédito, no existe un fideicomiso de administración, es el fideicomiso o el fideicomiso de garantía. Entonces, sí se puede hacer, o sea, hay que cubrir ahí el tema de la garantía. Generalmente, casi todos los fiduciarios en la primera cláusula del fideicomiso se establece cuál va a ser la obligación a garantizar. Y digo generalmente porque, bueno, todos los contratos que nos ha tocado hacer de fideicomisos o que nos ha tocado revisar o ver de otros fiduciarios, siempre se establece ahí. O sea, cuando estamos hablando de fideicomisos de garantía, se establece precisamente muy casi en negritas cuál va a ser la obligación a garantizar. Y generalmente los fideicomisos inmobiliarios es pagarle a los inversionistas el retorno de sus porcentajes de inversión, pagar al propietario del terreno que está aportando el retorno o lo que se haya estipulado por haber aportado ese inmueble al fideicomiso. Y así, se puede garantizar incluso la construcción del desarrollo inmobiliario, o sea, depende de cómo esté estructurado el desarrollo, ¿no? O el fideicomiso inmobiliario. Ahí nosotros recomendamos, al menos en CLIC, recomendamos siempre hacer un cuestionario. Si no hay algún convenio por fuera del fideicomiso, casi siempre recomendamos hacer un cuestionario donde se establecen qué es lo que cada quien va a hacer, ¿no? O sea, si el propietario del terreno va a tener alguna participación adicional a aportar al terreno, cuáles van a ser las funciones del fideicomitente B, quiénes van a ser los fideicomitentes inversionistas, o si el mismo fideicomitente B va a ser el que va a aportar el dinero. O sea, para que una vez que empecemos a hacer el contrato de fideicomiso, se establezcan y queden muy claras todas las obligaciones que se tengan que garantizar y cumplamos con el tema de garantía y bueno, pues se puede hacer como un fideicomiso de garantía. Pregunta Agni Román, ¿cuál es el costo promedio por la constitución de un fideicomiso de garantía? Generalmente va dependiendo de la línea de crédito. Te digo, puedes conseguir en el mercado fideicomisos desde 15,000 pesos, por ejemplo, para créditos de 1,000,000 de pesos. Depende mucho. Igual, ese es otro tema que siempre les recomiendo. Hagan sus fideicomisos cuando valga la pena, o sea, no por créditos pequeños, porque realmente cuando hay créditos muy pequeños y el fiduciario tiene que cobrar honorarios, pues ahí se cascabelea un poco la operación, ¿no? Y pues a veces el cliente va a hacer mucho el costo para la constitución del fideicomiso y generalmente se caen los negocios ahí. Pero recomendamos siempre hacer los fideicomisos arriba del 1,000,000 de pesos o cuando hay créditos arriba del 1,000,000 de pesos. Generalmente está arriba de los 15,000 pesos. Hay fiduciarios que lo manejan un poquito más caro, hay otros que lo manejan un poquito más barato, pero más o menos en esos precios andan. Cuando son fideicomisos de garantía, casi siempre van o se cotizan conforme al valor de la línea de crédito. Cuando son fideicomisos de desarrollos inmobiliarios, depende mucho del fiduciario. Hay fiduciarios que manejan un precio estipulado, hay otros que depende si van a entrar recursos a la cuenta del fideicomiso o qué tanto uso se le va a hacer al fideicomiso, pero ahora sí que depende de qué tipo de producto sea el que vayan a utilizar.
Ahora sí, Octavio, si quieres hacemos la siguiente. Claro que sí. Pregunta Darío Ulises Oscos. Ok. Cuando se transmite un inmueble al fiduciario para efectos fiscales, el fideicomitente se reserva la reversión de la propiedad al término del fideicomiso del bien transmitido. Es Sí, un tipo de venta con pacto de retroventa. Si bien el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación lo permite, ¿hay transmisión de propiedad al fiduciario o no? sí, registralmente sí hay una transmisión de propiedad. Por eso, cuando estamos hablando de bienes inmuebles, es muy importante, y cualquier tipo de bien, ¿no? En general, es muy importante verificar cuáles van a ser los fines del fideicomiso, para qué va a servir el fideicomiso, porque si no cuidamos el tema del derecho a la reversión, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el fideicomiso de zona restringida, el que se conoce como fideicomiso de zona restringida, el fideicomitente va a ser el vendedor del inmueble y el fideicomisario va a ser el extranjero. Entonces, en estos casos, el vendedor del inmueble va a aportar, pero no se va a reservar el derecho de reversión porque no se le puede regresar ese inmueble. Entonces, al momento de constituir el fideicomiso, en ese momento se causan todos los impuestos posibles, eh, como si fuera una compraventa, porque prácticamente estamos hablando de una compraventa, y no se reserva el derecho de reversión el fideicomitente en estos casos, ¿no? O supongamos en casos de que se hace una compraventa por medio del fideicomiso, pasa lo mismo. Digo, son muy poquitos los casos en los que los fideicomitentes deciden no reservarse el derecho de reversión, pero generalmente cuando estamos hablando de fideicomisos, para garantizar algún crédito, sí se reserva el derecho de reversión el fideicomitente, se hace una inscripción al registro público, o sea, hay una traslación de dominio registralmente y legalmente hablando, fiscalmente no, porque así lo establece la ley, y en caso de que termine de pagar, se le reverte el inmueble y se extingue totalmente el fideicomiso. Digo, muy en sentido amplio es esa la operación. De acuerdo. Seguimos con la siguiente pregunta de Agni Román Mesa. Respecto al tema de bienes inembargables, ¿qué sucede en relación con el tema de los créditos laborales? ¿A qué se refieren con créditos laborales? Lo que sucede es que en lo personal me ha tocado que precisamente para desarrollos inmobiliarios sucede que cuando ya se va a acabar con el proyecto, pues obviamente los bienes están aportados a un fideicomiso para pues, de garantizar el crédito, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me ha tocado que pues, los trabajadores demandan a lo que viene siendo la empresa desarrolladora desde el proyecto y ha operado lo que viene siendo la sustitución patronal en contra del fideicomiso, toda vez que como la propiedad no pertenece como tal al desarrollador ni a la institución que está otorgando el crédito, sino que es el ente del fideicomiso. Entonces me ha tocado ver juicios laborales en ese sentido, en que precisamente pues opera la sustitución para la ejecución del laudo. No sé qué experiencia han tenido ustedes en ese sentido. Está mega interesante eso que estás diciendo, Agni, porque mira, te voy a contar, traemos generalmente cuando se hace el contrato de fideicomiso para desarrollos inmobiliarios, se establece dentro del clausulado del fideicomiso que los temas laborales, digo, a menos de que se trate de un fideicomiso empresarial que así lo estipule, que son muy poquitos, precisamente por el mismo tema de las relaciones laborales, son los que lo establecen así, pero generalmente se le da todas esas facultades al desarrollador inmobiliario. Entonces, el desarrollador va a ser quien va a contratar a su propio personal, que va a ver todo el tema de desarrollo del inmueble y el fideicomiso prácticamente o el fiduciario se queda libre de ese tema, ¿no? Me ha tocado, creo que nada más una vez, ver que embarguen, pero no fue el inmueble, sino se fueron por los derechos fideicomisarios de la persona que contrató. Entonces, al irse por los derechos fideicomisarios, realmente atora un poquito la ejecución o la operación del fideicomiso, porque lo tenemos hasta cierto punto, ahora sí que tiene que pagar, o si no el fideicomiso está parado, o sea, no nos pueden instruir transmisión de propiedades, o no nos pueden instruir nada hasta que se libere ese embargo, ¿no? Pero el inmueble no está embargado, sino es el derecho del desarrollador de decirnos qué hacer con el fideicomiso. Entonces, de alguna forma, mediante el crédito laboral, sí se puede paralizar un poco el tema de la ejecución del fideicomiso. Sí,
Sí, cuando se trata de desarrollos inmobiliarios y temas laborales y hay ese embargo, sí, ahora te voy a decir realmente lo que sucede es de que muy pocos abogados litigantes saben o entienden cómo funciona el fideicomiso. Entonces, te digo, en 7 años nada más una vez lo hemos visto. Otra segunda vez fue para un fideicomiso patrimonial, pero la esposa, o sea, era una persona que aportó inmuebles y derechos y marcas a un fideicomiso, pero la esposa sabía de la existencia de este fideicomiso, se lo dijo al abogado, se estaban divorciando, y para garantizar el crédito, el pago de las pensiones alimenticias a favor de los menores que traía el fideicomitente, se embargaron los derechos del fideicomitente de ese fideicomiso. Entonces, digo, el fideicomitente lo arregló dando otro tipo de garantía y pues ahí se liberó la garantía de los derechos fideicomisarios. Los inmuebles no estaban tocados, las marcas no estaban tocadas, pero los derechos fideicomisarios de la persona sí. O sea, ahí sí es un riesgo, pero muy pocas veces sucede que lleguen a este tipo de embargos porque muy pocos litigantes y muy pocos jueces entienden o saben cómo hacer este tipo de cuestiones. No sé si resolví tu pregunta, Agni. Sí, de hecho sí me tocó, recientemente me tocó un asunto en el que se pudo absolver mediante un tema de un convenio. O sea, mediante un convenio de mediación precisamente se pudo sacar adelante ese tema, pero sí existió ese problema en relación al fideicomiso, ¿no? O sea, de que vino el trabajador, promovió el incidente de sustitución patronal, la Junta, pues, por desconocimiento, etcétera, pues le concedió, vámonos para adelante, pero luego, pues, se logró revertir en amparo, ¿no? Pero sí es como un poco rojo en este tema que yo he visto en los fideicomisos, ¿no? El tema laboral, más que nada. Claro, ahora, déjame decirte, si hay un crédito puente en el desarrollo inmobiliario y el acreedor está como un fideicomisario en primer lugar y cae en incumplimiento el desarrollador inmobiliario, el fideicomiso se ejecuta. O sea, no. Es por instrucciones del acreedor, el fideicomisario en primer lugar, ¿no? A final de cuentas. Sí. Okay. Sí. De acuerdo. Gracias. Tenemos una pregunta de Carlos Solórzano. ¿Habría forma de tener la ejecución de la garantía que está dentro del fideicomiso cuando la obligación ya se encuentra prescrita? Digo, depende. Realmente no nos ha tocado ver algo así. Sí se puede hacer. O sea, cuando hay el fideicomiso tiene una vigencia de 50 años, conforme a la ley, y pues esos 50 años se pueden ir renovando por otros 50 años más, ¿no? Entonces, en cualquier momento se puede ejecutar el contrato de fideicomiso si hay una obligación ahí que las está garantizando. Ahora, si existe un contrato de crédito o un contrato que genera obligaciones y el fideicomitente o el deudor no les pagó durante 10 años, pero el inmueble está en el fideicomiso y tú eres el fideicomisario en primer lugar, sin duda sí puedes hacer en cualquier momento el procedimiento o la ejecución del fideicomiso. De acuerdo. Tenemos varias preguntas más. Sé que ya llegamos a la hora, pero creo que valdría la pena seguir haciendo las preguntas para la gente que quiera mantenerse en el webinar. Pregunta Dante Castillo, no, permítanme. Catarino Sánchez comenta, la mediación encarece los costos en demasía. ¿Nos puedes comentar algo, Genoveva? Mira, generalmente depende mucho del fiduciario. Te voy a ser honesta. Hay fiduciarios que te dicen, oye, te voy a cobrar por un crédito de $1,000,000, 15,000 pesos, pero los costos de mi mediador, o al menos en Click así lo hacemos, los costos del mediador son fijos, ¿no? Entonces, son 30,000 pesos tal vez que vas a pagar por un contrato de fideicomiso mediado o 40,000 pesos más los gastos notariales. O sea, sí te va a salir más caro que una hipoteca, pero la recuperación va a ser mucho más rápida. Ahora, si a ti lo que te interesa es recuperar la propiedad y pues el tema de la posesión, pues no tienes tanta prisa para recuperarla, sin ningún problema se puede hacer el fideicomiso únicamente. El fideicomiso en sí sí te da la protección de que vas a recuperar la propiedad y vas a recuperar la posesión, nada más que va a tardar un poco más. O sea, estamos hablando, de hecho me voy a regresar a la tablita de tiempos, o sea, estamos hablando de
aproximadamente unos 100 días más. Y digo, bueno, pues estos tiempos realmente son muy conservadores, ¿no? Pero sí te va a tomar un poquito más de trabajo recuperar la posición con el fideicomiso sin mediación que con mediación. Ahora, si tú no tienes ningún problema ahí con el tiempo, sin ningún problema se puede hacer únicamente el fideicomiso y pues vas a tener la garantía de que tu recuperación de cartera va a ser la propiedad, o sea, vas a tener la propiedad en un tiempo mucho más corto que si te fueras por otro tipo de garantías. Dante Castillo pregunta, buena tarde, ¿recomendarías crear un fideicomiso para una empresa que da en concesión mercancías por 700,000 pesos a 1,000,000? ¿Se tendría que crear uno por cada concesionario? Tendríamos que analizar el caso. Realmente, bueno, al menos en CLIC manejamos un tema ahí respecto a mercancías, que es prácticamente como si fuera un escrow account, o sea, te pagan, o sea, no sé cómo sea el modelo de negocio que tú tengas, ¿no? Pero con prácticamente te aportan el dinero y hasta que no tenga la persona la mercancía o el producto, no se le suelta el dinero. Entonces, con ese estilo, bueno, pues no es necesario hacer uno por cada compraventa que vayas a tener, nada más sí tener bien identificadas a las partes por cuestiones ahí de prevención de lavado de dinero, pero vamos, o sea, no es necesario, o sea, habría que analizar muy bien cómo está el esquema de negocio. Ahora sí que me puedes echar una llamadita y platicamos un poquito más de este tema. Claro. Tenemos a Ricardo Cuevas Miranda que comenta, la mediación es materia local a diferencia del fideicomiso que es federal. Por tanto, hay estados donde ni mediadores privados hay y hay que acudir al centro de mediación. Un caos, adicional a que no cierran el registro para cualquier otra garantía sobre el inmueble. O sea, la mediación sí es un tema local, incluso yo estoy físicamente ahorita en Campeche, aquí en Campeche no hay, si bien la ley estipula el tema de los mediadores privados, al día de hoy no hay uno solo nombrado, y bueno, pues hay una serie de amparos que se ingresaron para poder nombrar a mediadores privados, pero realmente no hay, entonces no por eso no podemos hacer mediaciones aquí. Lo que estamos haciendo para cumplir con este tema es y también por un tema de jurisdicción. Estamos manejando el tema de los mediadores en Ciudad de México, o sea, tenemos un centro de justicia alternativa en Ciudad de México, en la que los mediadores, pues, hacen los contratos, o sea, hacen los convenios de mediación respecto de la entrega y del procedimiento de enajenación extrajudicial para la entrega a la posesión del fideicomiso, con jurisdicción en Ciudad de México, pero se inscribe en Ciudad de México y la ejecución va a ser vía de premio en el lugar donde se encuentre la garantía. Entonces, digo, ahora sí que es un tema de jurisdicciones y de cuidar un poquito ese tema. De por sí, la jurisdicción para casos de controversia, generalmente de todos los contratos de fideicomiso son en Ciudad de México, entonces ahí tenemos un poquito cuidado ese tema. Perfecto. Catarino Sánchez pregunta, ¿quién paga los costos del fiduciario? Cuando es la constitución del fideicomiso, generalmente la paga o se descuenta del monto de crédito que se está otorgando. Cuando estamos hablando de fideicomisos para desarrollos inmobiliarios, generalmente es el desarrollador quien paga los costos del fideicomiso. Cuando estamos hablando del procedimiento de enajenación extrajudicial, sin duda va a ser el fideicomisario en primer lugar, o sea, el acreedor, quien va a pagar los montos del fideicomiso. Ahí depende, o sea, son muchos los tiempos que se manejan, ¿no? Pero generalmente la constitución del fideicomiso se descuenta de la línea de crédito, pues ahí la va pagando entre el fideicomitente y el fideicomisario en primer lugar. Aquí pregunta, bueno, aprovecho para decirles, Ejecutivo 1 nos pregunta, ¿nos podrán regalar una copia del webinar? Sí, por supuesto. Ustedes van a recibir por correo la presentación que nos compartió o que nos presentó Genoveva, y a partir del lunes podrán encontrar en el canal Hablemos TV de YouTube, podrán encontrar todo el webinar por si quieren volverlo a ver o por si alguien lo quieren compartir con alguien más. Getsamani Solares pregunta, ¿qué sucede si indebidamente se colocaron dos anotaciones en un bien fideicomitido, una bancaria y otra particular, muy posterior a la fecha del fideicomiso?
Uy, no, habría que ver qué tipo de anotación es, pero si es una anotación de algún embargo o alguna hipoteca respecto del bien inmueble, depende mucho si el bien, si está en el fideicomiso, si el fiduciario otorgó, o sea, puede suceder, hay muchas instituciones financieras que no les basta con el tema del fideicomiso o por políticas de la institución no quieren ser nombrados fideicomisarios en primer lugar, pero hacen contratos de garantía hipotecaria aunada a la garantía fiduciaria, ¿no? Esto generalmente se ve mucho en los créditos puentes. Entonces, si llegara a haber un incumplimiento, hay que parar las operaciones del fideicomiso, iniciar el procedimiento de enajenación extrajudicial. Digo, a pesar de que la persona que otorgó el crédito no es nombrado como fideicomisario en primer lugar, generalmente eso es lo que sucede. Y, bueno, o sea, registralmente vas a ver la garantía fiduciaria y vas a ver la garantía hipotecaria. Ahora, si no sucedió así, habría que anular esas garantías o esas anotaciones que están en el registro público, porque pues realmente no debería de anotarse nada si no es el fideicomiso, ¿no? Porque pues, realmente no podría pasar ese tipo de temas. Ok, seguimos teniendo preguntas. Pregunta Cintia, ¿qué obligación puede haber en un fideicomiso de zona restringida? ¿Cómo garantizas una pensión alimenticia si pones en garantía el cobro de los honorarios? ¿Cómo cumples con la obligación? Vendes el inmueble para cobrar tus honorarios. No sé si se entendió. Generalmente, Cintia, este tipo de fideicomisos realmente casi nunca nada más es la garantía del cobro de los honorarios o la garantía de la pensión alimenticia. Generalmente hay algo más, ¿no? Cuando estamos hablando que nada más tenemos esto, obviamente tenemos que tener un incumplimiento durante bastantes años, o sea, para que se pueda ahora sí que cubrir con el monto de lo que vale el inmueble para poder iniciar un procedimiento de enajenación extrajudicial respecto al inmueble que tenemos en garantía. Digo, no me ha tocado ver nada de esto. Y con el tema de pensiones alimenticias, generalmente los juzgados piden que al momento de designar una pensión alimenticia que se nombre o que se dé algo en garantía, ¿no? Entonces, este fideicomiso se puede actuar como esa garantía judicial para el pago de pensiones alimenticias. Los juzgados lo aceptan muy bien. Y los juzgados mexicanos, o sea, estoy hablando aquí en México, los juzgados lo aceptan muy bien. Y el tema de qué pasaría en caso de incumplimiento, pues sí se tendría que iniciar un procedimiento de enajenación extrajudicial para poder cubrir la pensión alimenticia y dejar ese dinero consignado en el juzgado. Perfecto, muchas gracias. Jaime Adrián Gutiérrez pregunta, ¿cuál es el primer paso para que Misofón pueda ser fiduciario del fideicomiso de garantía? Ok, Jaime, ese tema yo creo que va a ser objeto de otro webinar. Nosotros como Click no lo damos tal cual, pero sí como TM Sourcing. TM Sourcing es una empresa hermana de Click Seguridad Jurídica. Ahí te pueden ayudar con todo el proceso para poder implementar tu fiduciario. Realmente hemos ayudado a muchos SOFOMES a hacer sus fiduciarios. Traemos incluso unos planes ahí bastante interesantes. O sea, creo que sería bueno que nos contactes y te vamos brindando la información paso a paso. Claro que sí. Si nos escribes, Jaime, a info@tmsourcing.com, le daremos seguimiento a tu caso. Ismael, gracias por tus comentarios del incidente de hace rato. Ricardo Cuevas dice que sí quedó claro que se dijo en contrato privado. Bueno, hay varios comentarios. Sí. A ver, aquí quedó. No tiene nombre, es un número, pero ¿por qué algunos demandan la ejecución? No sé no me ha tocado ver que no sé a qué te refieres con que se demande la ejecución. Sí, no sé si la persona que puso el comentario quiere levantar la mano. ¿No? Bueno, sigamos.
Josué, la mediación es un plus muy bueno para los fideicomisos. El procedimiento no se eleva a cosa juzgada. El convenio de mediación no. No, con el convenio sí. Ahí sí es cosa juzgada con el convenio de mediación. Con el procedimiento de enajenación extrajudicial no es una cosa juzgada. Sin embargo, como lo hacemos extrajudicialmente, pues no requerimos que sea cosa juzgada para poder hacerlo de una manera eficiente. Pero bueno, con la mediación sí es cosa juzgada, no hay recursos que se puedan meter en contra y eso lo hace un poquito más seguro para las partes. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. Nos preguntan igual por ahí, veo Octavio por nuestro canal de YouTube. Les súper recomiendo seguirnos. Se llama Hablemos TV. Ahí creo que Octavio hará el comercial ahí de nuestro canal. Creo que esta transmisión igual se va a estar subiendo al canal de YouTube. Va a ser, bueno, estamos intentando hacer un poquito de educación financiera y educación en materia de varios temas, o sea, no nada más en el tema de fideicomisos, también hay temas fintech, PLD, temas de mediación incluso, infraestructura. Entonces, creo que va a servir de mucha ayuda y es un canal muy didáctico, muy bueno. Les recomiendo a todos los que sigan conectados que se suscriban a Hablemos TV y también que lean nuestras revistas. Traemos la revista Mundo Fiduciario, ahí sacamos bastantes artículos en materia fiduciaria. Tenemos Mundo PLD, Mundo Fintech y Mundo Ferroviario, que bueno, pues es la más nueva que traemos dentro del grupo, que está bastante interesante también en temas de materia ferroviaria. Creo que ya contestó 551016. Dice, me refería a que algunos no siguen el procedimiento extrajudicial, sino que se van directo a demandar en primera instancia. Realmente no me ha tocado ver algo así. Más de 75 fideicomisos ejecutados, digo que son los que han caído en incumplimiento y se han tenido que ejecutar. Realmente no me ha tocado ver a alguien que prefiera irse en primera instancia que utilizar el fideicomiso. Generalmente si tienes el fideicomiso, bueno, pues con eso ya estás cubierto, o sea, ya tienes una muy buena garantía, o sea, vas a cubrirte en un tiempo mucho menor. Entonces, yo creo que si inicias un proceso judicial teniendo un fideicomiso de garantía, bueno, pues estás ahí perdiendo un poquito el tiempo porque pues se puede hacer todo durante el contrato de garantía. Si te parece bien, Geno, y si le parece bien a la gente, veo que hay gente todavía conectada, quiere decir que tiene interés. Podríamos dar 8 minutos más para hacer un par de preguntas. Sí, claro, sin problema. Ismael Vélez pregunta, excelente el tema de mediación dentro de un fideicomiso, porque excelente el tema de mediación dentro de un fideicomiso de garantía. Creería que el escrow account podría ser más aplicable cuando el monto del negocio no justifica tener un fideicomiso. Yo te voy a ser honesta, recomiendo siempre que todas las operaciones arriba de $1 millón para justificar el monto del fideicomiso, arriba de $1 millón se hagan mediante un fideicomiso. No hay una garantía más segura que un fideicomiso, al menos en México no existe una garantía más segura que un fideicomiso. Entonces, ya sea en escrow account o incluso para renovar y vender casas, o sea, eso es un producto que también tenemos en Click. Si hay $1 millón en juego, pues siempre va a valer la pena hacer un fideicomiso, ¿no? Y pues para arriba, digo, hemos tenido casi el tope es el cielo, ¿no? O sea, hay de cualquier monto, ¿no? Entonces, en cualquier operación realmente yo justifico el tema del crédito, el tema de los honorarios fiduciarios arriba de $1 millón y bueno, pues hay la recomendación de que se haga por medio de un fideicomiso. Jorge Alberto Blanco Sánchez hace un comentario que creo que era en relación a algo que mencionaste. Menciona, sí hay transmisión de la propiedad y traslación de dominio al fideicomiso,
pero en la figura de pero no en la figura de compraventa. El derecho de reversión no implica un pacto de retroventa. Entre paréntesis, la retroventa está prohibida en el derecho civil. Es correcto. Es correcto. En esos casos es donde no se reserva a la gente el derecho de reversión y bueno, pues al momento de constituir el fideicomiso se causan los impuestos correspondientes como si fuera una compraventa tal cual. En el caso de los desarrollos inmobiliarios pasa algo muy similar. Algo muy similar a esto que están comentando, porque estamos hablando casi como si fuera una compraventa, ¿no? O sea, una parte aporta su terreno para efecto de que otra persona construya en ese terreno y se desarrolle y se venda, ¿no? Entonces, generalmente la parte que aporta el terreno se reserva el derecho de reversión. O sea, el derecho de reversión, y contestando de una vez la pregunta que nos hace Ernesto Luis, el derecho de reversión prácticamente se establece siempre y cuando la parte que aporta quiera que se regrese en algún momento el inmueble. En el caso de los desarrollos inmobiliarios, pues esta figura o este derecho se contempla generalmente en todos los desarrollos inmobiliarios y en caso, este derecho va a extinguirse cuando se hagan las ventas de los lotes individualizados a terceros o de los departamentos individualizados a terceros, ¿no? Entonces, ya no se va a pagar, digo, y esto es un tema que lo vamos a ver en el siguiente webinar porque está muy interesante y es una de las cosas más atractivas de aplicar fideicomisos para la construcción inmobiliaria o la construcción de desarrollos inmobiliarios, es de que el impuesto no se va a causar al momento de la constitución del fideicomiso, como si fuera una compraventa o como si fuera aportarlo a una persona moral, sino hasta el momento en que se va transmitiendo a terceros y por la parte correspondiente al inmueble que se está transmitiendo, ¿no? O sea, ya no por la totalidad del inmueble, sino por ese cachito que se le está vendiendo a un tercero. Entonces, esto le da mucha ventaja a los desarrolladores inmobiliarios, a cualquier tipo de empresario que esté interesado en el tema inmobiliario, porque pues no es como que estés aportando a una persona moral, por ejemplo, ¿no? O sea, en ese momento, bueno, pues el momento de aportar a una persona moral estamos causando impuestos, a cambio que con el fideicomiso va a ser cuando ya se vaya vendiendo cada uno de los inmuebles. ¿En qué caso se aplica? Perdón, prácticamente en todos los casos que no sea que la persona que está aportando no vaya a tener derecho sobre el inmueble. O sea, si la persona que aporta no se le puede regresar o no se puede tener algún derecho de instrucción al fideicomiso de ese inmueble, bueno, pues ahí ya estamos hablando que no se reserva el derecho de reversión y pues en ese momento ya estamos hablando de una enajenación fiscalmente hablando. Tenemos ya la última pregunta, me gustaría dársela a Souba Cabrera, que no ha participado, es su primera participación. Pregunta, ¿puede la SOFOM ser fiduciario de un fideicomiso patrimonial y cuál es el fundamento legal? Sí puede ser fiduciario en un fideicomiso patrimonial siempre y cuando exista alguna obligación que tengamos que cumplir. Generalmente en el tema de los fideicomisos patrimoniales es que cuando se cumpla, generalmente se dejan dos tipos de obligaciones futuras, que también la ley prevé y nos faculta para cubrir obligaciones futuras dentro de cualquier contrato, y obligaciones de qué va a pasar en caso de que la persona que aportó ya no esté con nosotros o quede en estado incapaz o se cumpla algún plazo, ¿no? O sea, porque puede ser que yo a los 70 años ya no me quiero hacer cargo de nada de mis negocios, pero va a entrar un comité técnico en funciones y ellos van a decir qué hacer con mi patrimonio, ¿no? Entonces, eso es lo que se cumple con el fideicomiso. El fundamento legal, pues prácticamente es el mismo fundamento que cualquier fideicomiso de garantía. Te lo pasamos si gustas, pero esa es la obligación que se garantice y que hace que las SOFOMES puedan ser fiduciarios en este tipo de negocios. Muy bien, pues muchas gracias, Genoveva, muchas gracias a todas las personas que aún se mantienen conectados. Por ahí preguntaban si acerca del canal, el canal en YouTube, busquen Hablemos TV junto, pegado. Ahí vamos a tener a partir del lunes este webinar, por si lo quieren recomendar o lo quieren consultar algo que se dijo.
y por supuesto les haremos llegar la presentación para que puedan tener y los datos de contacto por si alguno de ustedes quiere acercarse a CLIC, quiere acercarse a Genoveva para hacer alguna consulta o revisar algún caso más específico. Pues muchísimas gracias por mi parte, muchísimas gracias a todos. Creo que estuvo bastante interesante la conferencia. Estamos a sus órdenes. Cualquier otra duda que tengan, nos pueden escribir, nos pueden marcar. Estamos a sus órdenes. Ahora sí que lo que necesiten, en cualquier momento nos pueden marcar. Pues muchas gracias, Genoveva. Muchas gracias a todos y que tengan una muy, muy buena tarde. Hasta luego.